buscan las muchachas, ¿qué culpa tengo yo? Así es que yo lo que hago, Señor, es como, pues, como una justificación, era con Dios de que, bueno, Señor, yo hoy voy por este camino. No es culpa mía si una muchacha bonita me sale en el camino y me queda viendo. Si me queda viendo, se va conmigo. Así es que, Señor, la culpa no soy yo, sino es la tentación que me aparece en el camino. De esa manera quería justificar y por el otro lado como queriéndole decir a Dios, mira, Dios, también yo hago favores. Y la mayoría de esos favores me lo vienen a pedir precisamente gente que te ama y te teme a ti. Aunque yo no lo reconocía audiblemente, pero en mi mente existía esa justificación. Y entonces cuando estas personas me decían, ¿y cuánto le debo? Mire que no importa lo que, porque a través de ustedes que logramos resolver este conflicto, esta situación, esto que se nos había hecho tan difícil y complicado. Yo le decía, no, no me debe absolutamente nada. Lo único que usted me debe es que le dé gracias a Dios y que le ore a ese Dios para que siempre me permita yo poder seguir bendiciendo. Yo sin saber de que habían cada día más y más y más personas a lo ancho y largo del país, de otros países, donde también me tocaba hacer una situación parecida. Y yo siempre caía como en gracia con todas esas personas y la gente, estoy orando por usted. Yo sé que Dios lo cuida, Dios tiene un plan con su vida, por supuesto. Una plataforma de intercesión increíble. Dice el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 30 que Dios busca sobre la faz de la tierra hombres y mujeres que levanten vallado, que se pongan en la brecha a favor de la tierra, a favor de la familia, a favor de personas, a favor de la ciudad, a favor de algo específico. Y para que él no pueda cumplir los designios por producto de la desobediencia. Entonces el intercesor es aquel que puede ir delante de la presencia del Señor y poder activar la gracia del Señor y su misericordia y hacerle recordar al Señor que Él es un Dios grande y poderoso en su misericordia y lento para la ira. Y eso es precisamente lo que hacían todos estos hombres y mujeres, hasta que un día, obviamente, a mí siempre de alguna manera, yo recuerdo en una ocasión, a mí me invitaron a una iglesia, pero yo siempre le decía a los hermanos que me invitaban, mire, yo soy temeroso de Dios, pero a mí no me diga que acepte ni cosa por el estilo, y si veo que me están hincando que acepte, me salgo, le decía yo, porque el día que yo acepte al Señor va a ser porque yo verdaderamente lo siento. Pero yo iba más que todo por producto de la invitación para no ser descortés, pero también aclaraba de que yo una vez ya había conocido al Señor y por supuesto de que así es, pero no tenía compromiso ni los practicaba, porque todo lo que hacía era deleitarme en la carne. De alguna manera como que mi espíritu sí creía, pero tenía tantas ataduras y todos los días más ataduras que se me hacía prácticamente imposible. Hasta que en una ocasión, la verdad es que una hermana comenzó a orar y de repente comenzó a hablar en lengua y yo me puse con los pelos de punta y yo dije, y esta señora, dije yo, ¿qué le pasa? Entonces comencé a sentir como miedo porque ella me volvió a ver y yo dije, no, es ser que solo diga el Señor, tú que andas ahí perdido, te doy tantos días, ¿te arrepientes o te vas al infierno? No, entonces me dio mucho temor de que me diera una palabra, pero me llamó mucho la atención cómo el Señor es. Ese día, en efecto, Dios habló a través de esa mujer y a mí no se me olvida porque aquella mujer llena del Espíritu Santo me comenzó a decir, hijo, yo siempre te he cuidado. Cuando andabas en la guerra, yo te protegí. El enemigo quiso matarte, pero yo siempre te guardé. Mi ángel siempre estuvo a la par tuya. Aunque tú me rechazaste, pero yo te amo a ti porque yo di mi vida por ti. Y comenzó a decirme un montón de cosas de amor y todo aquello. Yo por dentro sentía que el corazón me lo estaban haciendo como pedacitos. Pero no, yo sabía que no era la mujer, que había sido el instrumento que yo estaba usando y aquello me tenía un pelito más y me arrodillo ahí, pero de alguna manera yo no me sentía que estaba listo, sentía que sí quería servirle a Dios, pero no me sentía listo, quería como de alguna manera ayudarle a Dios, queriéndome libertar de las mismas ataduras en las cuales yo me había atado producto de la desobediencia y producto de toda la vida de iniquidad y abominación en la cual caminaba de continuo en continuo. Esas palabras me quedaron bien grabadas y yo dije, verdaderamente nunca me imaginé que Dios cuando me fuera a hablar a mí a través de alguna persona, me hablara solo cosas bonitas. Yo pensé que me iba a reprender como, me imaginaba a Dios como con un garrota, así es que me has desobedecido, vení para acá cabezón y darme unos 4 fajazos ahí y amenazarme de que los días los tenía contado, algo por el estilo. Eso
me hizo pensar mucho. Y ese mensaje lo anduve ahí mucho tiempo en la cabeza. Un día recuerdo, y hoy en la mañana compartía con los estudiantes de aquí del Instituto Teológico y de la universidad, que a mí me habían, obviamente cómo fue el encuentro con mi esposa, pero resulta que pasó algo bien interesante. En una de las giras que yo fui a visitar a la que era mi novia en aquel tiempo, mi esposa hoy en día, pues obviamente ella es tercera generación de cristianos. Yo no sabía a quién había invitado a salir. Fue buen el susto mío cuando llegué a sacarla el día que habíamos quedado de salir y estaba la suegra, el suegro, los cuñados, las cuñadas, hasta el perrito de la casa me están esperando en la calle para decirme, mire, esta muchacha, aunque sea mayor de edad, no puede salir con usted solo. O sea, si quiere salir con ella, en esta casa somos evangélicos. Aquí adoramos y glorificamos el nombre de Jesucristo. Y si es para salir con usted por causa del testimonio de ella, tiene que salir acompañada de 2 de sus hermanas. Yo, me va a salir cara a la broma. Pero bueno, ese es un testimonio, pues obviamente no es el tiempo para poderlo compartir, pero lo que quiero resumir es lo siguiente. Me pasó una experiencia. Esa primera experiencia a través de esa mujer que le fue activado el don de profecía en una actividad que nunca me imaginé que el Señor me iba a hablar. Y mucho menos esa palabra que me iba a dar, una palabra de amor que fue como, yo creo que en el fondo yo lo que esperaba más bien era que Dios me dijera lo que verdaderamente yo me merecía, pero el Señor, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Y así como es el cielo y la tierra, así son los pensamientos y los caminos del Señor con respecto a nosotros. Y por eso es que jamás vamos a poder nosotros igualarnos, porque su misericordia, su amor son tan grandes, tan infinitos. Y ese día que yo estaba en León, me dice la que era mi novia, me dice, amor, me dice, fíjate que por aquí, me dice, venden bastante, a vos te gusta comprar libros y esas cosas, me dice, y venden también cosas usadas. Y de repente comencé a mirar que habían mucha gente vendiendo CD de música cristiana y me llamó la atención. Miré un CD que decía Los Voceros de Cristo. Yo me acordaba que cuando yo tenía como 11 años mi mamá ponía los famosos Voceros de Cristo con aquellos cassettes antiguos y le daba al revés y le daba al derecho. Decía que muchas de los coros yo todavía los tatarateaba cada vez que una vez por allá me acordaba de la misericordia del Señor, y cuando tal vez estaba acongojado, me sentía solo, recordaba esos cánticos que habían quedado por ahí metidos en el subconsciente. Y ese día me dio por comprar uno. Y le dije, fíjate que pero esos son cristianos, me dicen música cristiana. Pero vos no escuchás música cristiana. Claro que sí, te voy a demostrar que sí, y lo compré. Ese día me vine, creo que como bastante temprano de León. Yo puse aquel CD y cuando venía a la mitad de León a Managua y venía cantando uno de los, no recuerdo cuál era específico, cuando yo lo escucho sí me acuerdo cuál es, pero no recuerdo en este momento cuál era de uno de esos cánticos, y de repente yo sentí que estaba llorando, y además que estaba llorando, yo sentí que algo lo tenía como atravesado en la garganta, quería llorar, pero no, como que eso no me dejaba llorar. No había llorado por cerca de 17, 20 años, pero no había sentido una lágrima en mis mejillas por tanto tiempo, aun cuando deseaba a veces tenerla por un acto de hipocresía, ya por último. Pero ese día comencé a sentir una sensación de alivio, comencé a sentir que yo no era el que venía manejando, que era otra persona que se había metido dentro de mí, que venía al frente de ese timón. Y me tuve que parquear porque no aguanté, era tanta la unción que había en ese momento en el carro mientras estaba aquel cántico, el Espíritu Santo me comenzó a ministrar. Y yo hice, y muchas veces, yo ya aprovecho porque muchas veces se me ha olvidado en cada uno de los testimonios, como es un testimonio muy grande, complicado, complejo, obviamente el Señor siempre utiliza, ¿verdad?, cada uno de los segmentos de mi testimonio, porque a alguien en este momento el Señor está ministrando con este testimonio. Lo mismo que usó ese cántico de los voceros de Cristo, y yo comencé a sentir una sensación de amor que nunca antes en mi vida la había sentido. Comencé a sentirme por primera vez una persona amada y deseoso de ser amado. Y yo le dije al Señor, Señor, yo sé que he sido un inepto, que he sido malvado, he hecho tantas abominaciones, y se lo dije audiblemente. Pero Señor, yo te quiero servir en realidad. Pero tú me conoces, Señor. Tú conoces todas las ataduras que yo tengo. Tú sabes, Señor, que yo no puedo mirar a una muchacha bonita porque no la perdono. Tú sabes, Señor, que yo estoy con este tema de la pasión de la política
Y le comencé a decir un montón de cosas al Señor que yo sentía ganas, como que me estaba confesando con una persona que yo tenía en ese momento y yo me sentía bien rico. Entre más iba hablando, más sabroso me sentía. Y comencé a llorar. Y no me importó que los carros se medio parquearan, a ver qué era lo que pasaba. Unos medios curiosos, otros porque reconocían mi vehículo. Yo les hacía señas y se miraba que se querían parquear, entonces buscaba cómo manejar un poquito más, pero yo no quería ni siquiera estar en la carretera, quería estar apartado. Y yo sin saber le pedí al Señor de que si Él me libertaba de todititos aquellas ataduras y me libraba solamente por su poder, yo podía ser librado. Y yo miraba de alguna manera, yo me miraba como que habían cosas como, como tentáculos que los tenía, que me amarraban los dos pies, que habían bejucos que salían de mis pies y iban hacia unos montarrascales. Sentía que mis manos también estaban atadas. Sentía que alrededor de mí, yo mismo me estaba viendo en el espíritu. En ese momento el Señor me permitió ese privilegio de verme y yo miraba todo el montón de ataduras que habían cadenas, garfios, había de todo alrededor de mi cuerpo. Y yo le dije al Señor, Señor, solo tú me puedes librar de todo esto. Si tú me libras, yo te voy a servir con toda mi alma y me voy a negar a mí mismo. Y donde quiera que esté yo te voy a confesar delante de los hombres, delante de quien sea. Si he honrado al diablo con todos los deleites de la carne y donde quiera que ando, pego gritos y no me importan las consecuencias, cuanto más a ti que diste verdaderamente tu vida por mí. Dije aquellas palabras, volví a manejar y sentí aquel gozo hasta que comenzó la unción a desaparecer un poco. Bueno, no desapareció, la carne iba recuperando su estado normal, porque la unción de seguro ahí estaba. Eso fue probablemente a los 6 meses que yo tenía que hablar con mi esposa. Al año nos casamos, al año y un mes. Después que nos casamos, al mes aproximadamente de habernos casado, yo le dije a mi esposa que yo le tenía mucho cariño a su mamá. De hecho, un día yo le dije a mi suegra, ¿sabe, suegrita? Le dije, usted no ha perdido una hija, se ha ganado a un hijo. Yo le amo a usted como a mi propia madre, usted es mi segunda madre. Y aquello a ella le impactó bastante, me dice, yo sé, yo sé porque es lo que yo le he pedido a mi Señor. Y mi Señor jamás deja a un lado las oraciones de sus hijos. Cuando ella me dijo aquello, me abrazó y me agradó bastante. Y yo siempre estaba pendiente como un día sacarla y de alguna manera como compensar tantas atenciones que ella me daba cuando yo llegaba a su casa. Y la invitamos después de nuestra luna de miel a venir a Managua. Ese día nos montamos en un carro pequeño que yo tenía en ese tiempo. Estábamos al final de la contienda electoral del 2006, preparándome para ser diputado. Yo sabía que iba a salir de diputado por donde salieran los resultados. Yo sabía que iba a ser diputado. Así que también en el fondo yo tenía como, por un lado estaba mi espíritu deseoso de servirle al Señor, porque aquello iba creciendo. Pero por el otro lado también estaba aquello de que la carne no quería dejar los deleites y yo decía, yo voy a manejar una doble agenda, una doble personalidad. Con mi esposa voy a ser un santo varón, con mis cuñados, con mis suegros, voy a mostrarle que yo no quiero un plato. Pero en cada gira, como yo siempre tenía que andar en ese tiempo de gira por la política, ahora por causa del evangelio. Y yo decía, voy a ir a cada uno de esos lugares y ahí voy a continuar mi vida de adúltero, de fornicario, pero voy a advertir a cada una de esas muchachas que el día que se les ocurra buscar a mi esposo, las corto inmediatamente, las voy a mantener bajo amenaza en mis cuentas. Hice muchos planes cómo seguir acumulando poder, fortuna, fama. Y yo dije yo, sí, en realidad a mí Dios me ha bendecido bastante y sin servirle y llevando la vida de relajo que vivía antes, pues ahora que voy a ser diputado, no, dije yo, esta la voy a vivir en grande. Así es que siempre lo que pensaba era cómo acumular más fama, más poder y más fortuna. Pero faltando un mes para que terminara esa contienda electoral, yo llevé a mi suegra a pasear. Nos fuimos primeramente a dejar una cachorrita que yo le di a mi esposa, de esa French Poodle, que son colochitas y hay que cortarle el pelo para que no se les haga tanto colocho. Y entramos a un negocio ahí por el PriceMart. Y mientras yo entré a aquel negocio tomado de la mano con mi esposa, mi suegra quedó al frente del negocio, un negocio pequeño, con vidrios transparentes y todo lo demás. Y habían como unas 7 personas ahí siendo atendidas por los dueños.